días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr., aquí para traerles palabras de parte de nuestro Dios, parte de ese libro tan importante que nos ha dejado su Espíritu Santo para guiarnos, para darnos de esa vida en abundancia que el Señor promete para nosotros. Por esa razón, pues le damos toda la gloria, toda la honra a Él únicamente. Qué bueno, hermano, que el Señor nos da otro día más en donde podemos buscarle. Dice su palabra que su misericordia es mejor que la vida y que son nuevas cada mañana sus misericordias. Y por eso le damos gracias. Gracias porque podemos contar con esa misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros, hermanos. Y la semana pasada habíamos estado hablando sobre el perdón. Estamos hablando sobre una serie que estamos elaborando, donde el título principal es No mejorados, sino reemplazados. Porque eso es lo que hace Cristo en nosotros. Él no nos mejora, sino que nos reemplaza. Y la semana pasada pues hablamos del perdón. Que el perdón cancela la deuda, pero no cambia, no transforma la raíz. Por eso muchos nos encontramos en situaciones en donde sabemos que hemos sido perdonados, pero podemos encontrar frustraciones cuando seguimos haciendo las mismas malas costumbres. Cogimos, por ejemplo, a la mujer sorprendida en adulterio, donde Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hubo perdón, pero la transformación dependía de algo que va más allá. Porque la transformación depende del nacimiento. Transformación depende del nacimiento. Es un nuevo nacimiento. Y esta es una de las razones de por qué Jesús vino. Esta es una de las razones del por qué el Verbo se hizo carne. Porque Él no vino para reformar, sino para hacer nacer de nuevo. Una de las frases preferidas que yo utilizo mucho es que el pecado, Dios nos formó. El pecado nos deformó y el Espíritu nos transformó. Dios nos formó, el pecado nos deformó y el Espíritu nos transformó. En otras palabras, que Jesús no vino a reformar. Jesús vino a hacer nacer de nuevo. Y esto es importante que lo entendamos. Y lo vamos a entender hoy, si no lo entienden. En Juan capítulo 3 vemos una historia que es enseñada muchas veces. Precisamente aquí es donde habla que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y muchos conocemos ese versículo, ¿verdad? Juan 3:16. Pero hay cosas que están escondidas aquí que tenemos que escudriñar un poquito más allá. Dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 1, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjate, esta preposición nos está diciendo de que ya ellos se habían reunido, los principales sacerdotes, fariseos, todas estas personas ya se habían reunido para hablar sobre lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cómo yo sé esto? Porque en el versículo 2, Nicodemo le dice a Jesús: Rabí, sabemos. Cuando dice sabemos, quiere decir que es plural, hay más de uno. Ellos sabían que Jesús había venido de Dios, porque nadie podía hacer las señales que Jesús estaba haciendo. Nadie las podía hacer a menos de que Dios estuviese con esa persona. Y Nicodemo aquí pues está mostrando su principado, su principio, ¿verdad? Él dice que aquí era un principal entre los judíos. Nicodemo, podemos decir que era en aquel entonces el mejor candidato humano que podía ir a sentarse con Jesús. O sea, si Nicodemo tenía un conocimiento no solamente de las cosas terrenales, también tenía un conocimiento más profundo de las cosas de Dios. Si hay alguien que podía sentarse a hablar y tener un argumento de maestro a maestro con Jesús, era Nicodemo. Dice que Nicodemo era un principal entre los judíos. En otras palabras, Nicodemo era una persona que tenía un nivel de estimación e importancia entre todos los principales, entre todos los sacerdotes. Nicodemo era alguien a quien todos respetaban. Todos le tenían una estima alta, un nivel alto. Así que si alguien podía agradar a Dios sin nacer de nuevo, escuchen bien, si alguien podía haber agradado a Dios sin nacer de nuevo, esa persona era Nicodemo. Respetado, no juzgó a Cristo Jesús, sino que fue y se sentó con él. Hermano, yo no puedo juzgar sin antes ver la otra cara de la moneda. Sin antes yo sentarme a hablar con Jesús y a ver qué es lo que Jesús tiene dentro de él. O sea, usted cuando quiere conocer a alguna persona, ¿qué usted hace? Usted va y se sienta a hablar con la persona, porque usted quiere conocer qué es lo que esa persona tiene en su mente. ¿Qué es lo que esa persona tiene en su corazón? Nosotros, el hombre, precisamente cuando quiere conocer a una mujer, la invita a comer o a darse, vamos a dar un refresquito, una agüita, lo que sea, un café. Y cuando se sientan en la mesa, comienzan a hablar porque quieren hacer preguntas. El hombre quiere hacer preguntas porque quiere conocer a la mujer. Y aunque no le guste el espagueti al hombre, si a la mujer le gusta el espagueti, el hombre le dice: ah, no, a mí también me gusta el espagueti. Porque el punto es conocer y convencer. Nicodemo quería conocer qué era lo que había dentro de la mente de Jesús. Y Nicodemo era el perfecto candidato para agradar a Dios sin nacer de nuevo. El detalle es que una religión sin vida no es suficiente. Una religión es religar, volver otra vez a ligarlo
a estar juntos. Religión. Una religión sin vida no es suficiente. O sea, usted puede en la carne visitar todas las iglesias en el mundo, pero si no tiene una vida, si Cristo no está en usted, ¿de qué vale? Te puede escuchar las prédicas en las redes sociales, pero si Cristo no está en usted, ¿de qué sirve? Y cuando Nicodemo se sienta a hablar con Jesús, Nicodemo lo resalta y lo exalta y le dice: sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y miren qué es lo que hace Jesús. Jesús ignora el currículo religioso, ¿verdad? Porque, pero tú cantas bonito, vente, vamos para que estés en el grupo de adoración. Que tú tocas bien el piano, bien la guitarra, vente para que... Y entonces se entra en una exaltación hacia el hombre por sus talentos. Y esto era lo que Nicodemo estaba haciendo con Jesús. Y mire lo que Jesús hace. Jesús ignora todo currículo religioso y Jesús va directo al grano. Jesús, ustedes sabían, hermano, que Jesús hizo en 3 años y medio aproximadamente lo que ninguno de los otros puede hacer en toda una vida. ¿Qué quiere decir esto? Jesús no perdió tiempo. Jesús no perdió tiempo en preguntas vanas. Jesús no perdió tiempo en dar respuesta que no sea la respuesta que tiene que ver en el punto de la conversación que estaban haciendo. Y esto fue lo que hizo Jesús. Jesús ignoró toda esa resaltación que Nicodemo estaba haciendo y le dice Jesús va directo al grano, va directo a raíz. Le dice en el versículo 3, de cierto te digo. Cuando Cristo Jesús dice, de cierto, quiere decir que lo que te voy a decir luego es la verdad absoluta. Hay mucha gente que dice: es que no hay verdad absoluta. Bueno, estás absolutamente correcto cuando dices que no hay verdad absoluta, porque si lo estás, pues quiere decir que sí hay verdad absoluta. Porque tu declaración indica que la verdad absoluta es que no hay verdad absoluta. No tiene lógica. No tiene lógica en la declaración. Así que cuando Jesucristo dice de cierto, dice que esta es la verdad sobre toda, o sea, no hay verdad fuera de esta, no hay. Esta es la verdad absoluta. Y le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto implica que ver el reino de Dios precede a vivir el reino de Dios. Usted no puede vivir el reino de Dios sin primero ver el reino de Dios. Y aquí vamos al principio nuevamente. Usted puede mejorar su actitud. Usted puede mejorar su calidad de vida y está pensando que está viviendo el reino de Dios.
pero no lo está viendo, no lo está viendo. Una de las cosas que le pasó a Job fue esto mismo. Job estaba viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Hasta que Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice a Satanás, ¿has considerado? Porque es que Dios no pierde tiempo. Dios no pierde tiempo. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. ¿Has considerado a mi siervo Job? Ya sabía que él venía de estar mirando a Job. Que no hay ninguno como él en la tierra. Y dice, bueno, él está así porque tú lo proteges, pero quítale la protección a ver si no te maldice. Job estaba viendo el reino, pero Dios quería que Job viera su reino. Por eso después de que pasaron todas las cosas, su familia, todo lo que él tenía se le fue quitado, se enfermó, después que le pasan todas estas cosas y él le dice a Dios, Dios, de hombre a hombre, que no hay nadie como yo aquí, yo estoy viviendo el reino. Y Dios le dice, amárrate los pantalones, Job, que ahora vamos a hablar de tú a tú. Uy, cuando Dios dice amárrate los pantalones, hermano, amárreselo. Y Dios comienza a decirle quién hizo todo lo que hay en la creación. Cómo se forma un niño, un bebé dentro del vientre. Dímelo, Job, si lo sabes. Ya que te estás guillando de monstruo, como decimos nosotros en Puerto Rico. Ya que piensas que por vivir el reino de Dios puedes ver el reino de Dios. Y luego, después de tanta gloria y tanto conocimiento que Dios derramó a Job, Job le dice, ya está bien, de oídas te había escuchado. O sea, yo estaba viviendo el reino por lo que había escuchado, pero hoy mis ojos te ven. Hay que ver el reino de Dios para poder vivir el reino de Dios de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros lo vivamos. Porque si no vemos algo, ¿cómo lo vamos a vivir? Si no vemos un ejemplo, ¿cómo vamos a vivirlo? Y aquí es donde entra Cristo. Y nos dice, o le dice a Nicodemo, que nos está hablando también a nosotros, dice que sin una nueva naturaleza no hay percepción espiritual. Sin una nueva naturaleza no hay percepción espiritual. Por ejemplo, para usted obtener la señal de algún canal de televisión, la antena del canal que usted quiere ver tiene que estar alineada con el satélite que está en el espacio, porque usted no puede ver el satélite en el espacio, usted puede ver la antena aquí, pero esa antena se conecta a un satélite en el espacio donde se puede transmitir esa programación en varias partes. Si usted no puede ver el canal, quiere decir que entonces el satélite no está conectado o emitiendo la señal en donde la antena puede cogerla o tomarla o reproducirla al canal que usted quiere ver. Si no está alineada, usted no va a ver el canal. Una vez la antena y el satélite están alineados, entonces usted podrá ver y disfrutar del programa que usted quiere ver en la televisión. Cristo quiere que usted y yo disfrutemos del programa del reino de los cielos. Cristo quiere esto, claro que sí, Él siempre ha querido habitar en medio de su pueblo, Él siempre ha querido que nosotros vivamos el programa del reino de los cielos. Pero ¿cuál es el requisito? El requisito es alinearse con el reino de Dios espiritualmente. Y para alinearse con el reino de Dios espiritualmente,
Hay que nacer del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. Imagínate, Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento y no entendía la cuestión del nacer de nuevo. Él pensó en esforzarse. Él pensó en el esfuerzo humano para entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Y dice, pero es que yo no me puedo esforzar para hacer esto. Él está pensando en los asuntos terrenales. Yo no me puedo esforzar a entrar al vientre de mi madre, yo siendo un viejo ya. Muchos de nosotros pensamos que para acercarme a Dios y entrar en su reino debemos esforzarnos a hacer las cosas buenas, a ser mejores personas. No estoy preparado porque la maldad está alrededor mío y no quiero soltar lo malo. Y como no quiero soltar lo malo, no quiero quedar mal con Dios, no quiero ser un hipócrita. Y hermano, esos son pensamientos del enemigo de las almas para que usted no nazca del Espíritu, como le dice Jesús a Nicodemo. Hermano, nosotros no vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Yo no soy perfecto. Usted sabe de la única manera por qué yo puedo decir que soy perfecto es por lo que Cristo hizo en mí. Cristo me hace perfecto a mí ante los ojos de Dios. Y el enemigo, hermano, déjeme decirle, el enemigo no quiere que usted nazca de nuevo. El enemigo no quiere que usted nazca del Espíritu. Y por eso llegan pensamientos a nuestra mente y dicen, no, es que todavía estás haciendo esto malo. Cuando termines de hacer lo malo, entonces entrégate al Señor. No. Sí, entiendo que hay que desechar, sí entiendo, pero primero tenemos que ver cómo se hacen las cosas del reino, porque hay veces que nosotros le llamamos a las cosas buenas, las llamamos malas. Y si no vemos el reino de Dios espiritualmente, no vamos a poder determinar o discernir qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Dios. Y el enemigo dice, no, pero es que eso es malo. Cuando dejes de hacer lo malo, cuando te consigas un mejor empleo, cuando comiences a ir a la iglesia, al templo, entonces pues te entregas a Dios. No, hermano. Déjeme decirle que Nicodemo y Jesús estaba dispuesto a recibir a Nicodemo y ellos no estaban en un templo. Ellos estaban en algún lugar de madrugada. No era domingo en la mañana a las 9 o a las 10 de la mañana. No era domingo. Era un día común y corriente en la noche. Así que, hermano, tengamos cuidado con los pensamientos con los cuales nosotros tomamos decisiones. Jesús quiere que usted nazca de nuevo, usted puede ver el reino de Dios y entonces con el Espíritu Santo usted puede navegar y empezar a quitar, hermano. Imagínense, tengo un monte detrás de mi hogar. Y dice, bueno, pues cuando el monte se vaya, pues entonces comienzo a talarlo. No, hermano, usted tiene que ir a talarlo poco a poco. Si el jardín de su casa se llena de hierba mala, usted comienza a sacar la hierba mala poco a poco. Así es el Espíritu con nosotros. Nosotros lo que tenemos que entender y hacer es nacer de nuevo y conectarnos, alinearnos con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a ayudar a poco sacar esa hierba mala que está en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que lo importante es que entremos, aunque sea a empujones, que entremos en el nuevo nacimiento, porque a el reino se entra por nacimiento. No se entra por esfuerzo. Por más que usted se esfuerce, usted no va a entrar al reino de Dios.
por más que usted se esfuerce, usted no va a ver el reino de Dios. El reino de Dios se entra por nacimiento, no por esfuerzo. Hermano, déjame decirle que es tan fácil nacer del Espíritu. Es tan fácil nacer del Espíritu que muchas veces pensamos que no puede ser así de fácil. Por algún lado alguien nos quiere estafar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está tras bastidores? ¿Por qué es tan fácil? Es que es fácil, hermano. Veamos cuán fácil es nacer del Espíritu para que usted comience a ver el reino de Dios. Veamos qué fácil es. En el versículo 5, Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo. Volvemos otra vez con la misma frase, la verdad absoluta. Que lo que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí entonces Jesucristo dice, lo que te estoy diciendo está a un nivel 10. Y no lo entiendes, Nicodemo. Ahora me voy a bajar un poquito, voy a ponértelo a un nivel 8. A ver si lo puedes entender. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, yo sé para qué tú viniste aquí a hablar conmigo. ¿Tú quieres saber cómo yo puedo entrar al reino de Dios? Pues aquí te estoy dando la respuesta. Tienes que nacer de nuevo. ¿Sabía usted que para nacer en este mundo, escuchen bien, préstenme su atención, esto es bien importante. Si se le olvida todo, hermanos, esta prédica, acuérdese nada más de esta declaración. ¿Sabía usted que para nacer en este mundo no se necesita esfuerzo? Ese es el centro de toda la prédica, hermano. ¿Sabía usted que para nacer en este mundo no se necesita esfuerzo? La persona que se esforzó empujando y tuvo dolores de parto y tuvo contracciones y todas estas cosas fue la madre que lo parió a usted. Usted nació sin esfuerzo en este mundo. Nadie coopera con su propio nacimiento físico. Usted no pudo haber nacido aquí con esfuerzo. La que se esforzó fue la madre que lo parió. Así también es el nacimiento espiritual. Usted no tiene que esforzarse. Usted no tiene que esforzarse. Gloria a Dios que yo puedo nacer espiritualmente y no me tengo que esforzar. Lo que tiene que hacer usted es creer. Tan sencillo como eso. Creer. Creer porque el nacimiento espiritual es una obra soberana de Dios. Nadie más lo pudo haber hecho. Nadie más lo pudo haber hecho. Ni tan siquiera Adán, que estaba en el principio con Dios y Dios se paseaba al aire del día donde él estaba. O sea, si alguien sabía, era Adán. Y Adán no pudo. Y Dios le enseñó. Hermano, usted lo único que tiene que hacer es creer. No necesita esfuerzo. Usted cree en Cristo Jesús. Porque esta obra del nacimiento espiritual es una obra soberana de Dios. Solamente Dios lo puede hacer. El libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo que Jesús nos quiere decir es que la carne no puede producir vida espiritual. La carne
no puede producir vida espiritual. Usted nació aquí en este mundo sin esfuerzo. Y cuando queremos nacer del Espíritu, también lo hacemos sin esfuerzo. Jesús dice en el versículo 6 que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En otras palabras, escuchen bien, la disciplina no es igual a transformación. La disciplina no es igual a transformación. El tratar de ser mejor persona no está mal. No estoy condenando estas cosas. El tratar de ser mejor persona no está mal. El visitar al psicólogo tampoco está mal. Ir a terapia para el manejo de las adicciones o de actitudes tampoco está mal. Eso no está mal. El problema de estas cosas es que ninguna de estos tratamientos nos hace una nueva creación. Ir al psicólogo no te hace nuevo. Tratar de ser mejor persona tampoco te hace nuevo. Ir a terapia, como le dicen aquí, de anger management, tampoco te hace nuevo. Ir a programas de adicciones tampoco te hace nuevo. No estoy diciendo que está mal, pero no te hacen nuevo, no te hacen una nueva creación. Cristo vino para hacernos nuevo, para poder derramar su espíritu en nosotros y que su espíritu viviera nuevamente en el hombre, así como Adán en el principio. ¡Wow! ¡Qué Dios más poderoso nosotros le servimos! No solamente aquí, también en la tierra nueva y el cielo nuevo que Dios va a crear en el futuro, también ahí vamos a vivir con Él por una eternidad. Pero comenzamos aquí. Cuando nacemos de nuevo, comenzamos a ver el reino de Dios y entonces, aunque sea un poquito borroso, podemos tener una visión de cómo va a ser la vida, el reino de Dios en el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios va a preparar para nosotros. Cristo vino para hacernos nuevos. El problema es que el pecado contaminó al hombre y había que pagar el precio que trajo el pecado. Dios le dice a Adán, puedes comer de todos los árboles. De cualquier árbol que está en el huerto puedes comer. Pero este que está aquí, el que está en el centro, no comas de ese. Ese árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comas de ese, porque el día que tú comieses de ese árbol, ciertamente morirás. Hermano, Dios no está en contra del conocimiento. Dios está en contra del conocimiento fuera de Él. En aquel árbol había conocimiento. En aquel árbol habían cosas buenas y cosas malas. El problema es que ese conocimiento y esas cosas buenas y malas eran fuera de Dios. Humano, sabiduría terrenal, sabiduría carnal había dentro de ese árbol. Y cuando comieron, ese fruto contaminó al hombre. Ellos cogieron de un conocimiento fuera de Dios. Y había que pagar un precio. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Y Jesús vino para pagar ese precio. Y para que pudiéramos ser una nueva creación. Para transformarnos. No para mejorarnos, sino para reemplazarnos. Y Jesús vino para pagar ese precio, para que naciéramos del Espíritu y pudiéramos ser llenos de su Espíritu Santo. Llenos de su Espíritu Santo.
Gloria a Dios por eso. Lucas 5:37 dice, y nadie echa vino. Jesucristo está hablando y enseñándole a los oyentes y a sus discípulos. Y dice que nadie echa vino nuevo en odres viejos, en unas vasijas viejas tú no echas vino nuevo. De otra manera, el vino nuevo romperá el odre, esta vasija, y se derramará y los odres también se van a perder. ¿Por qué, hermano? Porque lo viejo no puede soportar lo nuevo. Cuando usted está creciendo y usted recibe nueva información, lo viejo, la información vieja, tiene que pasar. Usted mezcla la información vieja con la información nueva y lo que va a haber es desastre. Porque no va a poder moverse hacia lo nuevo, porque el pensamiento viejo lo va a mantener anclado, estancado, aunque tenga información nueva. Lo viejo no soporta lo nuevo. Nosotros debemos ser odres nuevos en Cristo Jesús para que cuando llegue el momento de la llenura del Espíritu Santo podamos recibir y soportar tanta gracia y misericordia de parte del Padre. Para que podamos ver y entrar al reino de Dios. Cerramos con esta frase. Hermano que me escuchas, no necesitas una mejor versión de ti. Tú no necesitas una mejor versión de ti. Tú necesitas una nueva versión de ti. No mejorados, reemplazados por el Espíritu de Dios. Para esto vino Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree pueda ser una nueva creación. Porque Dios no envió a Jesús para condenar al mundo, más bien para que el mundo sea salvo a través de Él. Entonces, hermano, por fe sabemos que si alguno le cree a Cristo Jesús y a su obra redentora para que nosotros podamos nacer del Espíritu, es una nueva creación. De aquí en adelante, las cosas viejas quedaron atrás, porque el que ha creído en Jesús ha nacido del Espíritu. Y todas las cosas de aquí en adelante son hechas nuevas. Padre, yo te pido, mi Dios, que seas tú con tus cuerdas de amor, abrazando a todo aquel que en esta hora te haya recibido como su Rey y su Salvador. Que tú te puedas glorificar en cada una de las vidas, mi Dios, y que podamos seguir viendo el reino para poder entrar y entonces poder vivirlo de acuerdo a tu voluntad. Padre, yo te doy toda la gloria y toda la honra por esta sabiduría que tú nos has dado, por el entendimiento, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que da el entendimiento, el que acerca al hombre a Cristo Jesús. Por esta razón necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu, porque nadie viene a Jesús si no es atraído por el Espíritu. Padre, yo te pido de corazón, mi Dios, que utilices a tus siervos, mi Dios, para que puedan reflejar tu vida, tu espíritu, para que también ese espíritu tuyo, Señor, que mora en nosotros pueda contagiarse a aquellas personas que nos rodean y que también puedan ver el reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios Padre amado,
porque una vez comenzamos a ver tu reino, tu espíritu vive en nosotros y tú comienzas a sacar todas aquellas cosas que a ti no te agradan. Ayúdanos a entender, ayúdanos a buscarte. Pon en nosotros tanto el querer como el hacer tu voluntad, mi Dios. Y que tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, sobreabunde en cada uno de nuestros corazones. Gracias, mi Señor. En el santo nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu hemos orado, mi Señor. Amén, hermanos. Y la semana que viene continuamos con estas enseñanzas de no mejorados, sino reemplazados. Así que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana, hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones, hermanos. Dios les bendiga.